Muy bien. Maximiliano García. Regina Hermosillo. Presente. Pedro Luis Hernández. Aquí, maestra, presente. Carlos López. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Rosita Pérez. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. André Pulido. Presente, maestra. Alejandro Rodríguez. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Esteban Rodríguez. Presente, maestra. Adrián Salcedo. Presente, maestra. Héctor Salgado. Presente. Odalí Santos. Presente. Florencia Vázquez. Presente, buenos días, Araceli. Buenos días, Flori. Hugo Vega. Presente, buenos días. Buenos días, Hugo. Muy bien. Les voy a poner ahorita, chicos, el caso práctico del mes de marzo. Y nada más lo vamos a revisar brevemente para que vean lo que van a hacer. Vamos a dar estas 2 semanas, que serían la 8 y la 9. Esta semana ustedes trabajenlo. De preferencia, si pueden trabajarlo, acuérdense que nada más vamos a ver dudas del caso. Ay, voy, se los estoy subiendo. Porque a la par vamos a ver marzo y abril. Marzo lo hacen ustedes y abril lo hacemos en conjunto. Entonces, lo tienen en la semana 8. Si pudieran ayudarme a abrirlo, por favor. Y me dicen cuando ya lo tengan abierto, ¿ok? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fechas. Y estoy viendo que en la última, que es la del 30, se me pasó y le puse 2020, pero es 2021. Creo que es la única en la que dice 2020. Ay, no, también es la del 18. Pero bueno, todos son con fecha 2021. Empezamos, dice que se paga al notario el segundo importe de su deuda con transferencia de Banamex. Ustedes ya deben de saber cuál es el importe porque lo hemos hecho previamente. Se paga a Grupo Nacional Provincial el seguro de la camioneta con transferencia de Banamex. Se paga la mitad de la deuda a Marbeo. Ahí hay que revisar cuánto se le debe a Marbeo y hay que pagar la mitad con transferencia de Banamex. Se paga la mitad de la deuda al arquitecto Juan de la Cruz Torres, igual hay que ver cuánto se debe y pagar la mitad. Se pagan 100,000 pesos IVA incluido a Renova SADCB con transferencia. O sea, estos 100,000 ya traen el 16% de IVA incluido. Se pagan los impuestos correspondientes al mes de febrero con transferencia. Aquí dice, en caso de no haber saldo en los impuestos no se hace póliza, pero sí hay saldo. El cliente Zapaterías de Occidente nos hace un pago de la mitad de su deuda depositado directamente en nuestra cuenta de BBVA. Hacemos un abono al proveedor Todo Moda Internacional por la compra de mercancía de febrero. El abono es por $5,000 que incluye IVA desde la cuenta de BBVA con transferencia. Probablemente el de los impuestos y les cueste un poquito de trabajo. Quiero pensar que a lo mejor ahí es en donde van a tener duda. Después es una compra a un proveedor, otro proveedor, la compra es en dólares, la compra es igual que lo que hemos hecho, no se las pensaba poner en pesos, pero bueno, mejor igual la de pesos la vemos nosotros en conjunto. Se compra un software para el control de los inventarios y las ventas. Aquí dice, el cual se pagará en un mes, o sea, lo vamos a vender, más bien lo vamos a comprar a crédito, no lo vamos a pagar en este momento, pero su beneficio será por un año.
Y el último dice que cobramos un 50% del adeudo del cliente Nuevo Calzado Moderno SADCB y lo depositamos en BBVA. El cobro incluye IVA. Ok, los ajustes pues son los que ya conocen, que es el de las depreciaciones y amortizaciones, el reconocimiento del beneficio de los pagos anticipados, el ajuste por la evaluación de las monedas extranjeras y el ajuste por determinación del costo de ventas, que son los 4 ajustes que hemos hecho. Acuérdense que siempre primero hay que hacer todos los asientos y posteriormente se hacen los ajustes. Entonces, ya lo tienen disponible para trabajarlo desde el día de hoy y pues yo esperaría que a lo mejor el siguiente lunes ya tuvieran algunas dudas. Estaría tentativamente el caso entregándose en la semana, o sea, el día 15, porque hoy estamos a 4. El día 15 de octubre estaríamos tentativamente entregando el caso práctico de marzo, ¿ok? Maestra, entonces el día 15 ya será para entregar junto ya registrado en Compact. Así es, como han entregado enero, como han entregado febrero. Ok, ¿para cuándo serían pero las pólizas en Excel? Ahí las pólizas es según tu avance. O sea, tú en el avance, en tu participación de semana, no es obligatorio, por ejemplo, para esta semana, que tengas pólizas de marzo, pero para la siguiente, sí, porque para la siguiente pues ya debes de tener todo el caso completo. Ah, ok. Ok, entonces no va a haber como un tal avance de la semana, pues. Del mes de marzo, no, Ajá, del mes de marzo. porque eso es libre, o sea, es libre en el sentido de que por eso es como un examen, o sea, eso es, eh, obviamente, qué es lo recomendable? Pues que ustedes vayan haciendo ya desde esta semana, igual no las tienen que hacer en orden, es decir, si se les facilita más hacer, por ejemplo, primero las de diario o vamos a suponer que hay algún mes, alguna fecha que se les haga más difícil, pero una más adelante sí es posible que la hagan. Bueno, pues entonces la pueden avanzar. Y como no es para esta semana el caso, o sea, en teoría, si esta semana, este viernes, no entrega nada en Excel, esa parte yo no la voy a revisar esta semana, para la siguiente semana sí, porque ya sería el trabajo completo. Ahora, con respecto al mes de abril, ahorita les voy a poner nada más, qué es lo que vamos a empezar a ver. Ahorita vamos a ver nada más les voy a poner la primera hoja, porque nos hacen falta dos dos movimientos en bancos y además para que podamos empezar a ver abril, necesito darles un poquito de clase, o sea, necesito que veamos previamente para que puedan entender la parte de las nóminas. Entonces, nada más vamos a ver, porque además como el caso práctico es totalmente nuevo, o sea, normalmente trabajo un semestre o 2 semestres máximo con el caso práctico, y el caso práctico que de ustedes es nuevo, entonces sí me hace falta, me hace falta, digamos que yo lo voy haciendo a la par que ustedes, ¿no? Entonces me hace falta también hacer el mes de marzo, porque de ahí más o menos voy partiendo para los movimientos del mes de abril y del mes de mayo. Entonces, ahorita, y como el mes de abril empezamos a ver el sistema de nóminas, nada más tengo una parte del mes de abril, no la tengo completa, pero se los voy a subir la parte en lo que nosotros podemos ir trabajando, y después ya vemos lo que podemos ver en conjunto. No sé si me di a entender, creo que cantinflé. Sí, ¿Sí cantinflé o sí me di a entender? no, sí, entendí. Las dos. Sí. No, esto no está bien. A ver.
Ya ven, es que no lo hice bien. Déjenme ponerle aquí. Es que lo imprimí, pero lo imprimí todo y no quiero que venga todo. Imprimir. Selección. A ver, vamos a ver si ya se ve mejor. Les pido por favor puedan ir abriendo bancos. No sé si ya también lo abrieron para que no nos pase lo de la otra vez. Y también hay que abrir contabilidad. Hay que abrir los dos, por favor. A ver si ya está bien. También les voy a subir la primera parte del mes de abril. Bueno, se supone que ya abrí ya bancos y voy a abrir ahorita contabilidad. ¿Ustedes ya tienen listos ambos? Sí, yo ya. Sí. Ok. Les voy a pedir que van abriendo en bancos, por favor, el reporte de movimientos auxiliares, no, el reporte auxiliar de bancos. ¿Lo pedimos desde enero? O sea, todo. Sí, desde enero, por favor. Ok, me voy en bancos, en reportes auxiliares, auxiliar de bancos. Van a solicitar con fecha desde enero hasta el 28 de febrero. Aquí acuérdense con las dos flechitas pasamos todas las cuentas hacia la derecha y vamos a ejecutar el reporte. Voy a poner de este lado el reporte de bancos del lado izquierdo. Y del lado derecho voy a poner de contabilidad. Van a abrir, por favor, también con fecha del 1 de enero al 28 de febrero. Van a abrir donde dice, no importa si dejan todas las cuentas en los parámetros, pero en donde dice tipo de cuentas hay una ventanita desplegable. Aquí la van a abrir y van a seleccionar el que dice algunas. Ustedes me van diciendo, ¿eh? Maestra, ¿me puede repetir cómo lo hice, por favor? ¿El de contabilidad o el de bancos? Bancos. El de bancos es reportes auxiliares. Ay, Dios mío. Perdón, reportes auxiliares, auxiliar de bancos. Gracias. Por nada. Y en contabilidad, les decía, en los parámetros, vamos a abrir, en contabilidad vamos a abrir el reporte de movimientos auxiliares del catálogo, que ya lo hemos abierto en otras ocasiones. Con fecha del 1 de enero al 28 de febrero, donde dice cuentas con movimientos y saldos, pueden dejar la opción que dice todas, pero donde dice tipo de cuentas, aquí van a seleccionar donde dice algunas, la opción que dice algunas. Y en la cuenta inicial, pues lo que queremos es la cuenta de bancos. Entonces, vamos a
poner la cuenta 101, que es la cuenta de bancos. Ahí están bancos nacionales y bancos extranjeros. Esta va a ser nuestra cuenta inicial y nuestra cuenta final. Entonces sus parámetros deben de quedar así. Los voy a repetir otra vez. Donde dice pólizas de ajuste no se incluyen movimientos del 1 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021. Cuentas con movimientos y saldo todas. Tipo de cuentas, algunas. Cuenta inicial 101, cuenta final 101 y ejecutamos el reporte. Y este reporte de los movimientos auxiliares de contabilidad lo voy a poner del lado derecho. ¿Con qué finalidad estoy sacando este reporte? En teoría, tanto nuestro banco como nuestra contabilidad deben de cuadrar, o sea, deben de estar iguales. ¿Ok? Siempre que entreguemos un mes, tenemos que revisar esto, que nuestro banco y nuestra contabilidad estén con el mismo saldo. Aquí tenemos la cuenta bancaria de BBVA dólares en el sistema bancos, que es lo que tengo del lado izquierdo. Y aquí me dice, mi saldo inicial es 0, mis depósitos son 0, mis ingresos son 10,000, tengo 0 cheques, 0 egresos. Y Maestra, disculpe, en la cuenta final de movimientos auxiliares del catálogo en contabilidad le puso ¿qué, perdón? 101. Ah, ok. Y les decía, el saldo final entonces es 10,000. Estamos en la cuenta de dólares. Tengo que revisar en mi contabilidad, la cuenta de dólares es la 101,00201. Y aquí tenemos saldo inicial 0, que coincide con bancos. Tenemos un movimiento de 10,000. Y tenemos un saldo final de 10,000. Esta cuenta está correcta. Como referencia, ustedes tienen también en el sistema bancos cargos y abonos, así como lo tienen en contabilidad, cargos y abonos. Aquí son contrarios. Lo que es un cargo en contabilidad es un abono en bancos. Y si se fijan, es correcto. Tenemos un cargo de 10,000 con un abono de 10,000 en bancos. Ahora voy a revisar la siguiente cuenta, que es la cuenta de Banamex, pesos. ¿Vamos bien o me espero un poquito? Ay, maestra, ya me fijé que estoy mal en una. ¿Pero en cuál? ¿En la de dólares? No, es que me faltó registrar la de aportación de 1,000,000 de Pablo González y no me sale. Ok, vamos a ir revisando de una por una y van para ayudarles a corregir. Ok. Ok, ahora voy O sea, con las cosas que Banamex. registran bancos muestran ingresos para yo hacerlo después. Sí. Si quieres ahorita te digo, lo vamos viendo. Ok. Vamos ahora con Banamex. Pesos. Aquí me dice que tengo saldo inicial 0, un ingreso de 500,000 y saldo final 500,000. Y esto, según el reporte, me dice que es un abono. Quiere decir que en contabilidad yo voy a tener un cargo. En Banamex pesos tengo 0 de saldo inicial, un cargo por 500,000 y el saldo final de 500,000. Entonces estas dos cuentas son correctas porque me coinciden tanto en bancos como en contabilidad. Ahora en bancos voy a revisar mi cuenta de BBVA pesos. Aquí me dice que tengo un saldo inicial de 0. Tengo 3 ingresos que en total son 1,518,716,46, perdón. 1,518,716,46. Y tengo 4 egresos que suman 283,533,33. Aquí sí voy a ver los movimientos. Ok, me voy a mi contabilidad y en contabilidad el saldo inicial es 0, sí. Ahora, lo que tú decías, Pedro Luis, del 1,000,000 de la aportación inicial. Ese 1,000,000 de la aportación inicial es, de hecho, el ingreso 1. Quizá no lo tienes, chécate. No, es que en bancos, o sea, en el reporte de bancos sí lo tengo, pero en el de contabilidad no. Ok, fíjate bien lo que puedes hacer. En el reporte de bancos, lo que vas a hacer es, puedes abrir con el cuadrito, ya ves que te aparece en azul, Ajá. y ahí te va a aparecer, le das doble clic al cuadrito que te aparece en azul, y aquí te va a aparecer el documento bancario, que esta es la parte que yo quería que vieras, el detalle del documento bancario.
Ok, este documento bancario es el 1 por 1.000.000 y tiene la póliza de ingresos 1. ¿A ti te parece algo? Sí, me parece exactamente así como ustedes lo tienen. Ok, ahora te aparece otra vez el cuadrito en azul. Dale doble clic al cuadrito en azul. Esta es la parte como bonita que tiene el contrato. Porque en lo que abriste o lo que vas a abrir es la póliza. Ajá, sí, está igual, aportación y todo. Ok, pero tienes qué cuentas tienes aquí. Ah, las mismas. Entonces, ¿por qué no te aparece en contabilidad? Es que no sé, la verdad, no A sabría. ver, entonces, si sí te aparece todo correcto aquí, ahí te va. Probablemente lo que tienes incorrecto es la fecha en el movimiento auxiliar del catálogo en el reporte de contabilidad. Fíjate que tengas del 1 de enero al 28 de febrero. A ver. Ah, sí, cierto. Sí, 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 ya me fijé. Ok, entonces aquí lo que voy a ver en lo que Pedro Luis abre su reporte desde enero, lo que voy a revisar es, por ejemplo, tengo un abono en bancos de 1.000.000 que debe de ser un cargo de 1.000.000 en contabilidad. Tengo un abono de 500.000 en bancos que debe de ser un cargo de 500.000 en contabilidad. Está bien, aquí tengo un cargo de 1.000.000 y un cargo de 500.000, pero entre esos dos en contabilidad tengo dos abonos, uno de 500.000 que es la apertura de cuenta en Banamex y uno de 201.722 que es la compra de dólares. Pues ahí le estoy identificando que hay dos movimientos de abono que en el banco deberían de ser un cargo que no tengo en bancos. Después tengo 152.720, que es correcto, tengo un cargo en bancos, un abono en contabilidad. 14.300 es un cargo en bancos, un abono en contabilidad. 16.533.33 es un cargo en bancos, un abono en contabilidad. 18.716.46 es un abono en bancos, un cargo en contabilidad. Y tengo 100.000 que es un cargo en bancos y un abono en contabilidad. Ok. ¿Qué me falta entonces en bancos? Porque si se fijan en el saldo final, aquí me dice 1.235.000 y en bancos me dice 533.000. ¿Por qué se da esta diferencia? Estos dos abonos en contabilidad yo no los tengo cargados en bancos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue la póliza por los ingresos. Ahí les va. Voy a abrir el caso práctico, pero no es este, es este. Y nosotros en febrero hicimos este movimiento de 500.000, la póliza número 2 de 500.000, que es la que estoy mostrando ahorita en pantalla. Es esta póliza de aquí. Y solamente hicimos el movimiento de cargo en el banco, porque hicimos un movimiento de ingreso. Ese movimiento de ingreso tenía una póliza asociada que tenía un ingreso y un egreso. Pero este egreso no lo hicimos en bancos. Siempre que tengamos una póliza, si la póliza tiene dos veces el banco, o sea, ya sea, como en este caso que es un ingreso y un egreso, lo que toca hacer es un movimiento sin póliza. Es decir, en mi sistema bancos voy a hacer un documento de egreso, porque en realidad está saliendo dinero, pero a este egreso no le voy a asociar una póliza, porque la póliza ya la hice en el ingreso. ¿Sí me doy a entender? Sí, o sea, solamente estamos registrando que salió dinero de una cuenta y ya, ¿no? Exactamente, solamente se registra que salió dinero de la cuenta. Entonces voy a abrir mi documento egreso, voy a seleccionar la cuenta es la de Bancomer Pesos, BBVA Pesos. La fecha, pues la fecha es del 2 de febrero. La fecha entonces es 2/02/21. El folio es el 5, es el que me aparece por default. El beneficiario que vamos a seleccionar somos nosotros mismos, que es Importaciones Creativas.
el importe son 500,000, porque lo que voy a registrar es la salida de BBVA del dinero que entró a Banamex. Referencia, traspaso, concepto, apertura de cuenta en Banamex, método de pago, transferencia, banco destino 000, cuenta bancaria destino 000. Me voy a esperar un momento para que me digan si vamos a ritmo o los espero. Maestra, y por ejemplo, que esta vez es nomás una transferencia de dinero, porque en lo de banco de destino y cuenta bancaria de destino no se pone nada. Mira, no se pone nada. Podríamos hacer de poner nuestra propia cuenta. La verdad es que no es un dato que afecte mucho en la contabilidad y en lo personal, de la experiencia que tengo dando esta materia, entre más información ingreses, tienes más probabilidades de tener errores y que posteriormente te pueden generar mucho estrés al momento de que, en primer lugar, no siempre yo estoy disponible para contestar dudas y a veces, sobre todo con esta modalidad en línea, es un poco más complicado porque mándame foto, déjame ver. Cuando estamos en presencial, pues a veces nomás me acerco a la computadora y solamente viendo lo que tú estás haciendo puedo darme una idea de cuál es el error, pero de manera virtual es un poco más lento. Y realmente estos datos no son esenciales o no marcan una diferencia en tu aprendizaje con respecto del sistema. O sea, si tú de aquí, saliendo de esta materia, tú te vas a trabajar a una empresa que maneje Compact y que maneje bancos, esos datos los vas a llenar, pero es algo tan sencillo que en una semana que estés usando el sistema, lo vas a aprender. Y no es tan relevante que yo te lo enseñe aquí. Es más relevante que yo te enseñe cómo hacer el egreso a todos los detalles. ¿Sí me doy a entender? Sí. Mira, yo encantada de la vida de que esta materia tuviera 2 semestres, o sea, que fuera de 2 partes, porque, híjole, si a mí me preguntas, hay tantas cosas que creo que podríamos explotar, no nada más de los sistemas, de cómo hacer una contabilidad como tal. Pero bueno, pues también tengo que medir un poco los tiempos. Yo, personal, siento que solamente les doy como una embarrada de lo que es el proceso contable. Me gustaría profundizar, pero pues no se ha logrado, no hemos podido que eso suceda. Ok, todos ya estamos bien hasta aquí, ya todos vamos al mismo ritmo. Sí, maestra, pero yo ahorita me fijé y tengo mal mi reporte de bancos. ¿Qué tienes mal? En el millón yo lo tengo como saldo inicial. O sea, el ingreso nada más lo tengo de 518,000. No importa, es que mira, Carlos, probablemente revisa las fechas de tu reporte. Tu reporte probablemente dice del 1 de febrero al 28 de febrero. Si es así, es correcto. Sí, ok. Está El bien, me había millón, preocupado. si no, el millón lo hicimos en enero. Ok, va. Bien, entonces, una vez que tienen esto, a este egreso específicamente no le vamos a hacer póliza. ¿Por qué? Porque la póliza ya se la hicimos al documento de ingreso cuando abrimos Banamex. Este es un documento solamente, como dijo Pedro Luis, para indicarle al sistema bancos que ese dinero lo sacamos, pero ya no necesitó la póliza. Entonces, este documento simplemente se guarda sin hacerle póliza. Ahora voy al siguiente documento que me hace falta, que es el del egreso de los pesos por la compra de dólares. Sigue siendo la misma cuenta bancaria. La fecha de la compra de los dólares es el 3 de febrero. Entonces vamos a poner aquí 0302.
El beneficiario igual es Importaciones Creativas, nosotros mismos. La cantidad que va a salir de bancos son 201,722 pesos. La referencia, acuérdense que aquí ponemos el tipo de cambio como referencia y el tipo de cambio fue 20.1722. El concepto general es compra de dólares, tipo de cambio 20.1722. Dejamos banco destino 000, cuenta bancaria destino 000. ¿Muestra el movimiento pasado por cuánto dinero fue? 500,000, Ah, gracias. por nada. Y pues de la misma manera, una vez que lo hayan terminado, solamente lo van a guardar. No le vamos a hacer póliza porque la póliza ya la hicimos en la compra de los dólares en BBVA dólares. Yo cuando se guarda ahí arriba dice saldo contable 533, lo del compras, ¿no? Ajá, exactamente. La contabilidad. Así es. Así es. Y de hecho, ahorita vamos a volver a sacar el reporte y ahí ya ustedes ya van a poder observar que su saldo cuadre. Le ponemos guardar y como dice Pedro Luis, en la parte de arriba dice saldo contable en el mismo egreso, en la parte superior dice saldo contable al 4 de octubre, 533,441.13. Si en algún momento de la vida, cuando ustedes estén haciendo algún movimiento bancario, les aparece este saldo contable en rojo, quiere decir, pues efectivamente que su saldo está en rojo, que a lo mejor hay movimientos que hacen o que provocan que el saldo esté en rojo. Ok, voy a cerrar el documento, voy a cerrar el reporte de bancos, pero lo voy a volver a pedir. Lo voy a volver a solicitar con las mismas fechas, del 1 de enero al 28 de febrero, las mismas cuentas, y lo vamos a comparar nuevamente con nuestro reporte de contabilidad para asegurarnos que efectivamente en esta ocasión esté cuadrando mis cuentas. Entonces ya vimos que los 10,000 dólares y los 500,000 pesos de Banamex sí concuerdan, y en BBVA pesos ya tenemos el mismo saldo, 533,441.13 en ambos reportes. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Maestra, ¿cómo Dime. puede hacerle para corregirla? Es que me equivoqué del número, o sea, no me da eso, los 533, me da negativo, pero creo que fue porque me equivoqué del número. ¿En qué, en cuál? ¿En bancos o en contabilidad? En bancos, en vez de poner 200 en 1000, puse 700. Mira, está muy fácil. Vas a abrir otra vez el documento de egresos, como si lo fueras a hacer nuevamente. Vas a seleccionar la cuenta de BBVA pesos, y luego ponerle la fecha y demás, en donde está el folio, abajito justo donde pusiste la cuenta está el folio, y hay un botoncito que dice F3. Tú presionas este botoncito y te aparecen todos los movimientos que has hecho en esta cuenta. Aquí te debe aparecer el último que hiciste, que es el de 701,000 que comentas. Gracias. Y ya lo abres, y ya que lo abriste, ya nada más le corriges la cantidad.
Creo que sí te deja corregir la cantidad, ¿o no? Sí, sí se puede. Ya, Ok. ya puedo. Gracias. Sí, por nada. Muy bien. Voy a dejar de compartir la pantalla porque voy a buscarles una presentación que tengo para lo que es la clase de la parte de las nóminas. Nada más de un momento para poderla abrir. Maestra, Mande. en teoría si tenemos todo bien el de contabilidad, el de movimientos auxiliares es el que vamos a usar para hacer los demás, ¿no? O sea, el siguiente mes, todo eso. Sí. Ok. Ahí es que tenía unas presentaciones súper padres, pero no las encuentro. Que eso es lo que quería que vieran ustedes. ¿Alguien faltó de hacer la evaluación de medio semestre que me hiciera favor? No sé si está abierta todavía. Ándale, aquí está. Aquí está. Maestro, Mande. me voy a regresar muchísimo, es que hasta ahorita me encuentro al sistema. No te preocupes. En el de contabilidad, el reporte, la cuenta inicial y la cuenta final, ¿cuáles son? ¿Cuál tengo que poner? 101. ¿Y en la final igual? Ajá. Igual sabes que, Adrián, digo, no hay problema, yo te puedo esperar, pero esta clase la voy a subir. No sé si quieras hacer esa revisión posteriormente. Sí, 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 o sea, de igual manera la voy a ver, pero ahorita por lo que acabo de ver, pues igual lo voy a tratar de hacer. Sí, 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 claro. Ok. En lo de cuentas con movimientos y saldos, ¿le pongo todas Sí, o un puedes saldo no dejarle sé? todas, le puedes dejar todas. Y en donde dice, En tipo de cuentas es algunas, ¿no? ajá, sí, para que te dé la inicial y la final. Ok, pues. Ok, bueno, vamos a ver el tema de nóminas. Y para ver el tema de nóminas, lo que necesitamos primero saber es que todas las personas en el país, en territorio nacional,
están protegidos o nos rige a nivel de sueldos y salarios la Ley Federal del Trabajo. Y aquí se encuentran establecidas todas las prestaciones de ley que son básicamente derechos con los que cuentan los trabajadores. Hay prestaciones de ley, todo esto lo pueden ver en la Ley Federal del Trabajo, y hay prestaciones de ley, que así se les llama, pero estas prestaciones pueden ser en especie o en dinero. Y bueno, pues las más, digamos, que tienen que ver más con la parte de, del dinero es, por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los trabajadores a recibir un pago mínimo de 15 días de trabajo como agradecimiento por el mismo, y se acostumbra a pagar el aguinaldo en fechas navideñas. No siempre el aguinaldo se paga en Navidad, o sea, la ley nos marca mínimo 15 días, o sea, no hay ninguna empresa, ningún trabajo que te pueda dar menos, obviamente por todo un año, es decir, que te dan 15 días de salario por cada 365 que tú trabajas. Si te llegan a dar menos, es porque quizá trabajaste menos. Si tú trabajaste 365 días completos naturales y te dan menos de 15 días, puedes hacer una demanda porque esa es una prestación mínima de ley. Y dice que se acostumbra a pagar el aguinaldo en fechas navideñas, pero la ley marca que como mínimo, o más bien como máximo, te tienen que dar este dinero por concepto de aguinaldo el día 20 de diciembre del año en curso. Entonces te lo pueden dar en noviembre, te lo pueden dar en agosto. Conozco empresas, de hecho creo que en el IMSS hay un aguinaldo en agosto, la mitad del aguinaldo, y la otra mitad del aguinaldo la dan en diciembre. ¿Y eso está bien? Sí, porque la ley te dice que como máximo lo tienes que dar el 20 de diciembre. Tenemos los días de descanso. Por cada 365 días que tú laboras, tienes derecho a descansar 6 días, ¿okay? Que son tus vacaciones. O sea, tienes derecho a no ir a trabajar 6 días y que te sigan pagando. Además de tu día adicional de descanso, porque nuestra jornada laboral incluye 6 días. Entonces, la ley solamente le obliga al patrón a darte un día de descanso por semana. Generalmente es el domingo, pero no necesariamente es el domingo, y menos ya en estos tiempos. Muchísimas empresas ofrecen días de descanso rotativos. Las vacaciones. Por cada año de trabajo cumplido, lo que les explicaba ahorita, el trabajador tiene derecho a 6 días de vacaciones y a partir del segundo año, por cada año se aumenta en 2 días. Esta parte es una tablita que yo les voy a explicar ahorita en un momento más. Entonces, durante el primer año, los 365 días, cuando tú cumples 365 días, te van a dar 6 días de vacaciones. ¿Qué pasa si yo me quiero tomar unos días antes? Muchas empresas te permiten tomarte días antes, pero solamente proporcionales. Es decir, si llevas trabajados 4 meses, por ejemplo, pues probablemente te den. Si llevas trabajado 4 meses, llevas trabajado una tercera parte de tu año laboral, pues probablemente te van a dar 2 días de vacaciones. Y bueno, obviamente eso en el entendido de que pues ya no vas a tener esos 6 días, sino que tienes 4. Y dice que a partir del segundo año y por cada año subsecuente se aumentan 2 días las vacaciones hasta llegar a 12. O sea, en el año 1 tienes 6 días, en el año 2 tienes 8 días, en el año 3 tienes 10 días, en el año 4 tienes 12 días, y a partir del año 5 y hasta el año 9 vas aumentando 2 días nada más. O sea, el año 5, el año 6, el año 7, el año 8 y el año 9 solamente tienes 14 días cada año. Cuando se trabaja por temporadas, las vacaciones se otorgan en proporción al número de días trabajados, que es lo que les expliqué ahorita. Otra de las prestaciones de ley es la prima dominical. Esto es el monto adicional que se le debe pagar al trabajador que labore en domingo. El monto adicional es del 25% de su salario base. Esto es cuando tu día de descanso no es el domingo, ¿ok? Te pagan una prima dominical. Tienes derecho también a una prima de antigüedad, que es un pago extra que se les da a los trabajadores de planta por el tiempo que llevan trabajando.
debe ser igual o superior a 15 años. O sea, si tú tienes de 0 a 15 años, o sea, a partir de que cumples 15 años, puedes contar con esta prima de antigüedad. Los trabajadores que hayan trabajado este tiempo deben recibir 12 días de salario extra por cada año trabajado si deciden renunciar o son despedidos, ya sea justificadamente o no. O sea, tú tienes 15 años trabajando y si tú renuncias o te despiden, tienen que darte 12 años, 12 años no, 12 días de salario, perdón, por cada año trabajado después de los 15, cuando ya tienes 15 años. Licencia por maternidad. Este es el derecho de las mujeres trabajadoras para no asistir al trabajo antes y después del parto, en total 12 semanas con goce de sueldo. Me parece que hasta el 2018-19, estas 12 semanas se dividían 6 semanas previas al parto y 6 semanas posteriores al parto. A partir, me parece que del 2018, puedes extender o puedes tú con conveniencia, perdón, si me fue la palabra, modificar esas semanas y, por ejemplo, tomar 3 semanas, hasta 3 semanas antes del parto, y puedes mover 9 semanas después del parto. En lugar de que sean 6 y 6, puedes irte 3, tienes tu bebé, y 9 semanas posteriores. El periodo de lactancia es un derecho de las mujeres para tomar un descanso 2 veces por día durante 6 meses para amamantar o alimentar a su hijo. Y bueno, esto también es como muy el convenio con la empresa, ¿no? Yo me acuerdo en mi trabajo, había una chica que sí se iba, o sea, se iba a su media hora porque vivía muy cerca, y había otra chica que decía, no, mejor júntame mis 2 medias horas y me voy 1 hora antes. Y eso le funcionaba también. La licencia por paternidad, en mi opinión, debería de ser el mismo tiempo, o por lo menos la mitad del tiempo de lo que una mujer necesita, porque pues la mera verdad es que cuando tienes un bebé chiquito, toda la ayuda es bienvenida. El permiso que tienen los hombres para faltar al trabajo por el nacimiento de su hijo o hija, y tienen derecho a un goce de descanso de 5 días con su sueldo a partir del nacimiento. Hay una licencia por adopción, es tanto para hombres o mujeres, y es 5 días de descanso con goce de sueldo a partir de la adopción. Si fuera más fácil adoptar, quizá también esto podría aumentar. La participación en las utilidades también es un derecho de los trabajadores a recibir una parte de las ganancias obtenidas por su empleador en el año anterior a la actividad productiva o a los servicios que se ofrecen al mercado. Y esta obligación de las participaciones en las utilidades, esto y otras obligaciones, fueron como lo que sirvió de base para que hubiera un crecimiento tan desmedido del outsourcing laboral. Cuando tú estás por outsourcing laboral, tú no recibes PTU o prestaciones. ¿Por qué? Pues porque en realidad no trabajas para la empresa que genera los ingresos. Entonces, que genera las utilidades. También se reguló, si no mal recuerdo, también a partir del 2018, más fuerte en el 2019, pues todas las empresas de outsourcing, para que precisamente pudieran dar las prestaciones que se necesitan para los trabajadores. La renuncia. En caso de que el trabajador decida dar por terminada cualquier relación de trabajo por cualquier motivo, tiene derecho a Maestra, una duda. Dime. Lo de participación de utilidades, ¿cuánto era el porcentaje? Es que me acuerdo que había escuchado que daban un porcentaje a los trabajadores. Sí, te pueden dar hasta, si no me equivoco, hasta 20 días de sueldo, o es el 10% de la utilidad. Haz de cuenta, el 10% de la utilidad de la compañía. Vamos a suponer que la compañía ganó 10 millones de pesos. Bueno, pues entonces 1 millón lo tiene que repartir entre los trabajadores. Y ese millón
o ese 10% de la utilidad, se divide el 5%, no me acuerdo exactamente cómo va el cálculo, en la ley lo maneja. Ese 5%, hay un 5% que se da como por antigüedad, o sea, dependiendo de tu antigüedad, y el otro 5% va en función, déjame acordarme. Los días Al trabajados. puesto, maestra. No va en función al puesto. Según yo va en función a los años, no, bueno, pues es la antigüedad. La verdad es que no recuerdo, pero sí sé que se divide en 2. Pero tú, ¿por qué dices que al puesto, Rosita? Porque yo ya llevé la clase y así nos lo explicaron. Ah, pues entonces sí, confiamos en Rosita, porque la verdad es que yo no me acuerdo. Si quieren, pueden llevarla como complementaria. Está muy buena. Es como las bases de recursos humanos, pero ves todo esto en un semestre. Se llama control administrativo de personal. Ajá. Sí. Sí, no sé con quién la hayas llevado. Con Hugo. ¿Hugo qué? Hugo. Víctor Hugo. Ay, ¿cómo se llamaba? González, creo que era. Muy de recién que se ofertó esa materia, bueno, no sé cuántos semestres tenía, y a mí me pidieron apoyo en la colaboración en la parte de la integración de salario. Entonces, sí está interesante, les enseñan como todo esto a lápiz, o sea, a sacarlo a lápiz, según yo, eso es lo que yo tengo entendido. Al final de cuentas, ustedes lo ven aquí, digo, no está de más, creo que sí la llevan como optativa, creo que sí la pueden llevar como optativa. Pero bueno, entonces, como dice Rosita, pues una parte es al puesto y otra parte es a la antigüedad. Un salario perdón, y volvemos a lo de la renuncia. En caso de que el trabajador decida dar por terminada la relación de trabajo, este tiene derecho al salario correspondiente a los días trabajados no pagados, al aguinaldo proporcional, a la prima vacacional proporcional, a la participación de las utilidades adeudadas, a las primas de antigüedades y a todos los beneficios o prestaciones que la empresa otorgue. Cuando hay un despido injustificado, bueno, pues ¿qué es a lo que tiene derecho? Ok. Esto es en cuanto a las prestaciones de ley. Tenemos prestaciones superiores a las de ley. Denme un momentito. Prestaciones superiores a las de ley. ¿De las que vimos ahorita tienen alguna duda? Maestra, ¿sí cree que puedo subir esa presentación? Voy a subir la clase. La presentación no, porque no es mía, es de alumnos del semestre pasado. Y bueno, pues no nos gustaría que anduviera rolando ahí el trabajo de ellos. Ok, voy a mostrarles ahora lo que son las prestaciones superiores a las de ley. Así como tenemos las prestaciones de ley, pues esas son las mínimas que la ley nos va a proteger de que por lo menos nos den eso en cualquier trabajo. Nos vamos a las prestaciones superiores a las de ley. Como su nombre lo dice, bueno, pues son prestaciones que son un poquito más que las prestaciones de ley. ¿Pueden ser las mismas de ley? Sí. O sea, es decir, por ejemplo, te pueden dar más días de vacaciones, te pueden dar más días de aguinaldo, te pueden dar más días o más porcentaje de prima vacacional. Pero también hay otras prestaciones que no te dan como de ley, ¿no? Por ejemplo, oh Dios. Puedes tener un plan de carrera, que eso pues no es una prestación de ley, o sea, no siempre tienes que como subir en una organización. Tenemos, por ejemplo, más días de aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo estipula a 15 días
y hay empresas que ofrecen 30 o 40 días o más días, dependiendo de la empresa, o hay empresas que ofrecen 20. Hay muchas empresas que ofrecen adicional el seguro de gastos médicos mayores. Esto es una prestación adicional al IMSS, o sea, la empresa te va a dar como prestación de ley el seguro social, la seguridad social te lo tiene que dar el IMSS. Pero a veces te pueden dar seguros de gastos médicos, que es la cobertura en hospitales privados, cubren cualquier enfermedad y puede ser en forma lineal o ascendente o descendente la prestación también para familia. El fondo de ahorro, esto es algo muy pedido muchas veces por el empleado, es muy diferente un fondo de ahorro a una caja de ahorro. Un fondo de ahorro es en donde la empresa establece un porcentaje que todos los empleados tienen que ahorrar. No hay opción a que sí o a que no. Y lo interesante de esto es que la empresa, si se fija un porcentaje, por ejemplo, en un 10%, la empresa te pone el otro 10%. Por eso es un fondo. El tope máximo de porcentaje que se va al fondo de ahorro es el 13%. Eso viene estipulado en la ley del ISR. Y entonces solamente el 13% es el máximo que puedes tú establecer en un fondo. Y quiere decir que si tú pones un 13% de tu salario, la empresa estaría poniendo el otro 13% de tu salario para entregarlo una vez al semestre o una vez al año, como lo decida la empresa. Esto, al ser una prestación superior a la de ley, está totalmente libre de negociación entre patrones y empleados. ¿Cuál es la diferencia contra la caja? La caja de ahorro no tiene la obligación del patrón de hacer una aportación. Esto se organiza simplemente con los empleados y el empleado puede determinar la cantidad de su aportación semanal, quincenal o mensual. Los vales de despensa no son obligatorios, sin embargo las empresas los otorgan. También tienen un tope fiscal para ser deducibles. No tienen un tope para que la empresa te dé, o sea, te pueden dar 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 en vales de despensa, pero sí tienen un tope para ser deducibles. Los bonos tampoco son una prestación de ley, estos son adicionales a la ley y te pueden dar un bono por puntualidad, por productividad, por desempeño, por metas, por objetivos, etc. El servicio de comedor, esto se da mucho más o se empieza a ver mucho más en empresas de servicios y comerciales. Casi siempre, en donde siempre vas a tener un comedor, es una empresa de manufactura. Normalmente tienen servicio de comedor y es que se sirvan alimentos a un precio preferencial. Por ejemplo, en el ITESO, no sé si les ha tocado ver, porque a lo mejor pues desde la pandemia hay muchísimo menos movimiento, pero los empleados de planta, con su tarjeta, con su credencial del ITESO, pueden ir a la cafetería y les dan, no sé cuánto les dan la comida. Si la comida cuesta 70 pesos, a lo mejor a ellos se las dan en 35. Y entonces se los van cargando como a su cuenta y esa parte, el objetivo es eso, que tengan un espacio en donde puedan servir los alimentos, pero no nada más los que ellos llevan de casa, sino que también existan alimentos preparados en el establecimiento, en la misma planta, en la misma empresa, pero a un costo sumamente accesible. La ayuda de transporte también es una prestación que es adicional, en donde puedes trasladarte en un servicio privado o incluso el que te den un vehículo de la compañía también es una prestación porque, bueno, pues te van a pagar pues la gasolina, los servicios y demás y no estás desgastando tu vehículo personal. El seguro de vida es una prestación también muy común que no está estipulada en la Ley Federal del Trabajo. El automóvil, como ya se los mencioné, esas serían las prestaciones superiores a las de ley más comunes. ¿Hasta aquí alguna duda?
Y esas son nóminas, ¿verdad, maestra? Bueno, estos son prestaciones que estamos ahorita revisando por el tema de las nóminas. ¿Y qué título llevaba lo primerito, eso de tiempo de lactancia y todas esas cosas? Esas son las prestaciones de ley. Las que acabamos de ver ahorita son superiores a las de ley y las que vimos previamente son prestaciones de ley. Ah, o sea, superiores de ley se refiere como a A lo que dije ahorita que de caben, seguro de gastos médicos. o sea, como que no están tan específicos en la ley, pues. No son obligatorias y que te las otorguen. Las primeras sí, las segundas no. Ah, gracias. Así es. Más bien. Gracias, Rosita. Ahí voy, bien. Estoy abriendo la otra presentación. Ok, vamos a ver ahora rápidamente. Yo creo que la clase de hoy va a ser pura teoría. Digo, no hay problema, porque esta parte es importante que la conozcan para poder entender lo siguiente. Vamos ahora con la ley del IMSS. La ley del IMSS, a ver, así como les dije ahorita que existen prestaciones de ley y prestaciones superiores a las de ley, bueno, dentro de las prestaciones de ley está la parte de la seguridad social. La seguridad social en México la ofrece o la otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es sí o sí, los patrones tienen que afiliarse al IMSS y tienen que afiliar a sus trabajadores. Bien, ¿qué son las cuotas patronales? Hablando concretamente de ley del IMSS. Son la suma del monto, la suma total del monto que se aporta al Instituto Mexicano del Seguro Social por los trabajadores, patrones y la cuota social que aporta el gobierno. Todos los trabajadores por ley deben tener seguro social y esas aportaciones aparecen en cada uno de los comprobantes fiscales de nómina bajo el concepto de IMSS o seguro social. ¿Por qué se pagan? Bueno, el régimen obligatorio comprende los seguros, riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. O sea, toda la cuota al IMSS, todo lo que pagamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, comprende el riesgo de trabajo. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Bueno, pues voy hacia mi trabajo y me chocan y tengo un esguince cervical. Pues eso es un riesgo de trabajo, todo el traslado. O estoy en mi trabajo y me caí y me rompí una pierna. O estoy en mi trabajo y uso material o maquinaria peligrosa, de riesgo, y me corté un dedo, una mano, una pierna, etcétera. Entonces ese es el riesgo de trabajo. O estoy trabajando con químicos solventes y de pronto me quemé. O sea, todo eso son los riesgos de trabajo. Enfermedad y maternidad es, ok, bueno, pues no estás en tu trabajo, pero te dio gripa. Bueno, pues estás enfermo. O te dio un infarto. O te dio alguna enfermedad que no tenga que estar relacionada con tu entorno laboral. Y pues la maternidad, lo que acabamos de ver, ¿no? Pues una chica se embaraza y entonces pues tiene su bebé y pues tiene derecho a los servicios médicos de salud por su maternidad. Invalidez y vida. Quiere decir que, por ejemplo, pudieras tener derivado de un accidente, ya sea en riesgo de trabajo o en enfermedad general, o sea, fuera de tu trabajo, pues que a partir, no sé, que por ejemplo tengas una caída fuera de tu trabajo, te rompiste el pie y necesitas una operación, una cirugía donde te ponen una placa y clavos y tú a partir de ahí no puedes caminar igual. O a partir de ahí pierdes movilidad. O tuviste un accidente de trabajo en donde perdiste un miembro de tu mano o tu mano, por ejemplo, ahí ya tienes una invalidez. Entonces, a eso se refiere ese apartado de invalidez y vida. Y bueno, vida, pues es como cuando ya no vives.
cuando te mueres. El retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pues es cuando esta parte del seguro es como la aportación que se va a esta parte donde ya te vas a retirar, donde ya no vas a trabajar y vas a vivir de tu jubilación, de tu pensión. La cesantía en edad avanzada y vejez, pues es cuando a partir de los 60 años, bueno, en este caso serán 65 años, haces tu jubilación. Las guarderías es una prestación que para los padres y madres trabajadores de tener a sus hijos en guardería afiliada al IMSS o del IMSS para poder asistir a su trabajo. Y las prestaciones sociales, ¿no? También son parte de... ¿Quién la paga? Pues la paga el patrón y el trabajador. Los patrones son los encargados de pagar por el trabajador con un sistema. El patrón está obligado a inscribirse ante el IMSS y realiza el alta patronal del empleado. Y como patrón, pues se tienen que inscribir patrones y trabajadores. Y también con esto te inscribes al Infonavit, o sea, también te dan de alta en el Infonavit. Las prestaciones en especie, que esta parte sí es la parte que me gustaría que quedara un poquito clara. Tenemos, prestaciones en especie, que es la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. O sea, de tus aportaciones al IMSS, tú recibes los servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios. Y las prestaciones en dinero que te da el IMSS son las pensiones temporales o definitivas. Hay todo en la ley del IMSS, si ustedes revisan la ley del IMSS, hay todo un apartado de la parte de pensiones temporales o definitivas. Es decir, te pueden dar un apoyo o una pensión cuando tienes una discapacidad temporal o como una incapacidad te pagan. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad general y un riesgo de trabajo cuando hay una incapacidad? Cuando es una enfermedad general, el seguro social, si te da una incapacidad por 3 semanas o un mes de natural, o sea que tú no vayas a trabajar en un mes, si es enfermedad general, el seguro social te va a pagar tu sueldo de ese mes, pero te lo va a pagar al 60%. Si eso mismo sucede, pero lo que te sucedió fue un riesgo de trabajo, te va a pagar tu mes al 100%. Por eso es importante si es enfermedad general o si es riesgo de trabajo. Y si derivado de esa situación que te sucedió, tuviste una incapacidad permanente, es decir, por ponerlo como lo menos drástico, que perdiste un dedo, pues entonces hay está totalmente descrito de qué porcentaje de pensión te van a dar de manera permanente, si es un dedo de la mano o un dedo del pie, si es de la mano derecha o de la mano izquierda, dependiendo cuál de los 5 dedos sea, incluso hasta qué falange fue, si fue todo el dedo, la primera falange, la segunda falange, así, o sea, está tan especificado porque te van a dar una pensión por eso, ¿no? A mí, yo la verdad, les he de confesar que cuando lo vi se me hizo lo más creepy del mundo. O sea, dije, no puede ser. De verdad, son hojas y hojas y hojas de la ley del IMSS en donde te especifican hasta la uña. O sea, que si la uña, que si la oreja, que si el lóbulo, que si lo de arriba, que si lo de no sé qué, en fin. Tenemos dentro de los conceptos la unidad de medida y actualización, que es la UMA, que este es un valor de referencia, porque ya no se utiliza el salario mínimo como unidad de medida. Y bueno, la parte, así como la parte medular de las aportaciones al IMSS, es el salario base de cotización. El salario base de cotización es el promedio de lo que un trabajador gana diariamente. Si el día de hoy ustedes en su cabecita se llevan prestaciones de ley, prestaciones superiores a las de ley, salario base de cotización, me doy por bien servida. Esos 3 conceptos hasta ahorita son
los conceptos, o sea, uno de los conceptos más importantes de la elaboración de la nómina. El salario base de cotización se utiliza única y exclusivamente para poder evaluar las prestaciones al IMSS. O sea, todo esto que les acabo de leer se calcula con base en el salario base de cotización. ¿Cuánto se paga? Bueno, pues esto, aquí tenemos el tipo de seguro y el concepto. Por ejemplo, de riesgo de trabajo, la prestación es en especie y en dinero. El patrón va a pagar conforme a su cuota de siniestro. El trabajador no paga. El total, pues es la prima correspondiente a la actividad. Y la base del salario es el salario base de cotización. Para la enfermedad y maternidad, la prestación es en especie. El patrón paga una cuota fija por cada colaborador hasta por 3 veces la UMA. Del 20.40% el trabajador no paga y el total es 20.40 y la base es la UMA. Se paga una cuota adicional por la diferencia del salario base de cotización y 3 veces la UMA. Del 1.10%, el trabajador paga el 0.40, en total es el 1.5. Y bueno, así en cada uno, digo para no entrar a detalle, pero así es como se divide, cómo se va a hacer el pago. ¿Qué es lo bonito del sistema nóminas de Conta? Que todas estas tablas ya las tiene. Es importante, yo creo que como les dijo Rosita, estaría padre que tomaran la materia a lo mejor, porque todo este tipo de cálculos, según yo, los hacen a mano. Como contadores, pues si ustedes, la vida los pone en el área de nóminas, aunque existan sistemas que hagan la nómina, siempre se tienen que hacer pruebas selectivas de que se está haciendo el cálculo. Y entonces, pues todo esto les va a servir para que ustedes sepan hacer de los impuestos. Muy bien. Vamos a ver por último, la última presentación que tiene que ver tiene que ver con ya lo vimos. El factor de integración de salario. O sea, por ejemplo, ya les expliqué ahorita que existe las prestaciones de ley y las prestaciones superiores a las de ley. Entonces, al momento en que integramos una nómina o cuando vamos a hacer el cálculo de la nómina, debemos de tomar en cuenta las prestaciones de ley y las superiores a las de ley. Todos los trabajadores, todas las personas, debemos de pagar impuestos por los ingresos que obtenemos. Los impuestos que se tienen que pagar, unos tienen que ver con el ISR y otros tienen que ver con el IMSS. Ya vimos que debemos de pagar impuestos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, los impuestos que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social se van a pagar con el salario base de cotización, con salario integrado. ¿Y cómo obtengo el salario integrado? Bueno, para obtener el salario integrado necesitamos determinar un factor de integración de salario.
¿Y cómo es esto del factor de integración de salario? El factor de integración de salario son los beneficios legales a los que tiene derecho un trabajador por cada año laboral en la empresa. Por eso es importante que sepamos cuáles son los mínimos de ley y cuáles son los superiores a las de ley. Y si en la empresa en donde yo trabajo tenemos de los dos, bueno, siempre vamos a tener los de ley, pero si además tenemos superiores a las de ley, debemos integrarlos todos en un sueldo anualizado para a partir de ahí obtener este factor de salario. Dice, este factor nos sirve para calcular el sueldo de base de cotización, el cual nos sirve para calcular las aportaciones de seguridad social de un trabajador. ¿Cómo se calcula? Ok. La fórmula es los días del año más los días de vacaciones por la prima vacacional más los días de aguinaldo entre los días globales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los días de antigüedad. En el año 1, estoy hablando en este caso del factor de integración de salario para las prestaciones de ley, mínimas de ley. Tenemos en un año, son 15 días de vacaciones, de aguinaldo, perdón, 6 días de vacaciones y el 25% de la prima vacacional. Esto nos da un factor de 1.0452. Yo les voy a enseñar a sacar este factor. La siguiente clase, esta clase no. Con 2 años de antigüedad, sigues teniendo los 15 días de aguinaldo, pero ahora tienes, no sé, un poquito más grande, 8 días de vacaciones, el 25% de prima vacacional y te da un factor del 1.0466. Y así puedes ir sacando tu tabla de factor de integración de salario con prestaciones mínimas de ley. El salario base de cotización o salario base integrado es el salario diario más todas las prestaciones que la empresa establezca, tanto las de ley como las extra, tales como vales de despensa, transporte, etc. El salario base integrado o de cotización se obtiene multiplicando el salario base por el factor de integración. El salario base se utiliza para calcular la cuota de impuestos para el IMSS y el Infonavit. Entonces, no sé si esta parte se comprendió o la vuelvo a explicar. ¿Qué es el factor de integración de salario? El factor de integración de salario es tu salario integrado con todos los beneficios. Es decir, mi sueldo, mi aguinaldo, mis vacaciones, mi prima vacacional, mi bono, mis vales de despensa, todo lo que te den como en dinero. Podría ser, por ejemplo, aparte de mi bono, mi PTU, otra cosa, mi ayuda de restaurantes, y ya. O sea, bueno, lo que tengas que te den dinero, por ejemplo, ¿qué no va a entrar para el factor de integración de salario? Tu seguro de gastos médicos mayores, tus apoyo de transporte, si es que no te dan dinero en efectivo, por ejemplo, si te dan como ayuda de transporte, una cantidad como para gasolina, pero que te lo den integrado a tu nómina, pues eso también, si no te lo dan así, pues eso no integra. Si te lo dan como un efectivo extra, eso sí integra el salario. ¿Qué otra cosa no integra el salario? Por ejemplo, los permisos especiales. Si tienes, vamos a suponer que te ganas un día de descanso, si llegas a cierta cuota de ventas o a cierta cuota de cobranza, bueno, pues eso no va a entrar tampoco porque eso es una prestación en especie. Lo que entra son las prestaciones en dinero al factor de integración de salario. ¿Y para qué necesito el factor? Para multiplicarlo por mi sueldo y con esa base, que esa sea mi base para el pago de impuestos al IMSS e Infonavit. O sea, el factor de integración de salario multiplicado por mi sueldo me va a dar el salario base de cotización. Y el salario base de cotización es a partir del cual yo voy a calcular los impuestos al IMSS y al Infonavit. ¿Queda claro esta parte?
Pues más o menos, maestra, pero después lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se hace todo eso. ¿Qué parte no queda clara, Pedro Luis? No, o sea, en general sí está como medio revoltoso, es mucha información, pero Sí, así más o menos sí me es doy mucha una idea de cómo se hace. información, pero sí, vamos, hay que quedarnos con 4 conceptos, por favor. Quédense con 4 conceptos. Prestaciones de ley, prestaciones superiores a las de ley, salario base de cotización y factor de integración de salario. Esos son los 4 conceptos que debemos de tener en mente. Porque ahí les va, por ejemplo, tenemos en el caso práctico del mes de abril, que es el que tengo ahorita en pantalla, el 1 de abril se contrata la plantilla de empleados para continuar con las operaciones de la compañía. Los empleados, porque hasta ahorita no teníamos empleados. ¿Quién operaba? Pues no sé, pero alguien estaba operando. Pero ya se contratan a todos estos empleados y tenemos 1, 2, 3 almacenistas, un supervisor de almacén, un empacador, un vendedor, otro vendedor, una cajera, un gerente de ventas, un auxiliar administrativo, un auxiliar contable y un contador administrador. Aquí les estoy diciendo que se les otorgan 10 días de vacaciones desde el primer año, una prima vacacional del 75% proporcional a las vacaciones y 50 días de aguinaldo. También que a los vendedores y gerentes se les otorga una gratificación por las primeras 3 quincenas de 1,500 a cada uno. Y pues con base en esto vamos a comenzar nuestras operaciones ya con empleados. Por eso es importante, o por eso era importante que ustedes vieran que es el factor de integración de salario, el salario base de cotización, las prestaciones mínimas de ley y las superiores a las de ley. Ahora, aquí por ejemplo tenemos que un almacenista gana 4,000 pesos, tenemos que un auxiliar contable gana 7,000 pesos. Vamos a revisar nada más brevemente en los minutos que nos quedan a qué nos estamos enfrentando en el mundo laboral. Y cómo saber leer más o menos una oferta de trabajo. Tenemos aquí, por ejemplo, como auxiliar contable. Y aquí vamos a poner Jalisco. Esto es lo que hay en realidad. Pues estos son las ofertas reales. Por ejemplo, hay una recepcionista auxiliar contable que gana entre 7 y 8,000 pesos mensuales. Y si vemos la oferta, por ejemplo, aquí te dice que es una empresa dedicada a los bienes raíces. Dice, solicita asesor comercial, sin embargo, los requisitos es auxiliar contable con experiencia, sexo indistinto, titulado o trunco, de 25 a 40 años, preferentemente vive en Zapopan, cerca de nuestras oficinas, en zona de la Plaza Galerías, como Ciudad Granja, La Estancia, etc. ¿Qué requieren? El conmutador y recepción de llamadas, facturación electrónica, elaboración de registros contables, aplicación y control de pagos anticipados, provisión de gastos para el cierre contable y conciliación de tarjetas, IDIOT. ¿Qué ofrecen? Prestaciones de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no te van a dar absolutamente nada más a lo que ya les dije que les da la ley. ¿Qué les da la ley? 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones, 25% de prima vacacional. Es todo. No maneja horario de trabajo, ni maneja ninguna otra información. Algo, por ejemplo, que sería que ustedes podrían empezar a tener opciones. Ustedes me dicen cuál les interesa ver. Este, por ejemplo, que dice 10,000 a 12,000.
Dice que buscan auxiliar contable, licenciado en contabilidad, en contaduría titulado, o sea que ya a ustedes ya no les toca experiencia de 1 año en contabilidad general, principales responsabilidades del puesto, contabilidad general, ingresos, egresos, pólizas, programación de pagos, impuestos, prestaciones de ley. Otra vez, no hay información de que sean prestaciones adicionales a las de ley. Por ejemplo, este que dice de auxiliar contable de 9,000 a 11,000, este es para el despacho, aquí está, ¿dónde está? Aquí puso Constanzo Contadores. Importante firma de contadores, te invita a formar parte de nuestro equipo de trabajo. Ustedes descarguen en su Excel. Vamos a empezar a dar de alta a los empleados que tienen en su caso práctico para poder empezar a ver cómo todo esto que acabamos de ver en clase de las prestaciones y del salario diario integrado y demás, cómo llevamos todo esto hacia la nómina. ¿Ok? Ok. Bueno, pues de mi parte es todo. Nada más les pido por favor, si tienen oportunidad de ir revisando el caso práctico del mes de marzo, sobre todo por los tiempos, y yo les prometo que el próximo lunes, el miércoles, puedo empezar a resolver dudas de marzo, pero sí les pediría que fuera hasta casi al final de la clase. O sea, si alguien tiene dudas del mes de marzo, me dicen, tengo dudas, y entonces tratamos de terminar un poquito antes de la clase para ver las dudas, pero yo creo que lo mejor, lo ideal sería que las viéramos el siguiente lunes. ¿Sale? Ok, maestra.